Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. ¿Piensas que solo en Europa del Este existen leyendas de vampiros? Pues estás muy equivocado. En la zona mediterránea, cuna de la antigua cultura griega, ya se hablaba de la presencia de entidades vampíricas muy similares a las que aparecerían en eras posteriores en otras partes de Europa, como lo son el Upir y el Strigoi. Quizá lo más terrorífico del hecho de que ya existieran vampiros en las leyendas griegas no es la antigüedad de la que data el mito, sino que los vampiros griegos, o más bien las vampiresas, son extremadamente similares a Tlahuelpuchi, vampiresa prehispánica perteneciente a la zona centro de México. Si no viste el episodio en el que te mencioné a Tlahuelpuchi, en resumen, son las famosas brujas chupasangre con forma de ave humanoide, de las que hasta la fecha se dice que se aparecen en México. Pero, como seguro estarás pensando, la antigua Grecia y el México prehispánico jamás tuvieron contacto entre sí, así que, ¿cómo es posible que hablaran de la misma criatura pesadillesca? ¿Será que en realidad existe un conjuro o una fórmula que utilizan ciertas mujeres para convertirse en aves gigantes y beber sangre por las noches? Eso es lo que vamos a averiguar. Sujeta bien tu crucifijo, tu ajo y tu daga. Y comencemos. Como ocurre en muchas culturas del mundo, la vampirología o upirología griega es muy compleja y confusa. Su origen es muy antiguo, además, al igual que esta cultura. La primera idea de vampiros griegos apareció cerca del año 586 o 587 después de Cristo, cuando emigraron campesinos turcos y eslavos al norte de la región griega. No obstante, desde antes de la mezcla de culturas ya se hablaba de entidades vampíricas en el folclore griego. Uno de los primeros seres con características vampirescas fue la lamia, un demonio hembra o hermafrodita que rondaba las poblaciones al oscurecer. Seguramente recordarás la palabra lamia por la leyenda mexicana que afirma que, enterrado bajo la Catedral Metropolitana, se encontró un sarcófago blanco con la inscripción Ibi Cubabit Lamia, que significa aquí yace un vampiro. Las presas del monstruo eran lactantes, a los cuales robaba de su cuna y se llevaba a su guarida, donde les chupaba la sangre. Según las descripciones, la lamia tiene cabeza y pechos de mujer, pero la parte inferior de su cuerpo es de serpiente. De acuerdo con la leyenda griega, Lamia era una hermosa princesa libia, hija de Belo y Libia. Zeus se enamoró de ella, la sedujo y tuvieron hijos. La diosa Hera, esposa de Zeus, sintió celos y mató a los hijos de Lamia, para después llevársela a una cueva en el desierto. Una vez ahí, la transformó en la bestia abominable y furiosa que te describí anteriormente, mitad mujer y mitad serpiente. La lamia podía transformarse en hermosa joven para atraer hombres y matarlos posteriormente. En una antigua leyenda se cuenta que en el siglo I, Menipo, pupilo del filósofo y mago Apolonio de Tiana, se sintió atraído por una hermosa y noble joven. Pero Apolonio le advirtió que su joven prometida era una lamia hematófaga. Menipo no se dejó convencer, así que el sabio enfrentó al monstruo y lo obligó a revelar su forma verdadera ante Menipo. De cierta forma, la lamia recordaba a la primitiva diosa demonio sumeria, Lilith, que aunque muchos creen que es originaria del mito hebreo, en realidad es más antigua aún. Lilith aparece en la Biblia como la primera esposa de Adán, pero recuerda que la Biblia tomó elementos de la mitología sumeria para su mito creacionista. Si quieres conocer la historia completa de Lilith y por qué se le conoce como la madre de los vampiros, te dejo la etiqueta del podcast en el que hablé de ella. Tanto la lamia como Lilith mataban a las personas. Al parecer, el primer término con el que los primeros griegos denominaron a estos demonios femeninos fue empusa o también mormolikiai, que significa duende.
En la antigua Grecia también existían historias sobre muertos vivientes, aunque se desconoce si estos bebían sangre. Estas vampiresas tenían como víctimas principales a niños pequeños, a los viejos, personas débiles y a los enfermos. Los Empusa acompañaban a la diosa Hécate, reina de la noche y del inframundo. Otro visitante nocturno era el Mormo, que significa el mendigo, cuyas víctimas eran niños rebeldes y desobedientes. Además, estaban las Geloudes y las Stringlas, demonios hembra que se arrastraban a las cunas para succionar pequeñas cantidades de sangre a los lactantes, igual que las Tlahuelpuch mexicanas, con la excepción de que estas últimas beben hasta matar al niño. Como ves, hasta ahora los vampiros, o mejor dicho, vampiresas, de Grecia suenan muy similares a los vampiros mesoamericanos como las Tlahuelpuchi o los brujos vampiros del Brasil. Quizá la única diferencia hasta ahora es que los griegos veían a sus primeras entidades vampíricas como demonios o entes superiores a los mortales, mientras que los aztecas y tlaxcaltecas siempre afirmaron que las tlahuelpuchis eran tan solo mujeres que cambiaban de forma por medio de rituales, al igual que los brujos del Brasil, por lo que eran derrotables. Pero eventualmente, y quizá por la preocupación de la correcta ejecución de los ritos funerarios, el concepto de vampiros se transformó en algo similar al de los muertos vivientes o no muertos de Rumanía, Rusia y posteriormente Estados Unidos. Para fundamentar esta afirmación, citaré la historia de Fliniona, una joven que murió tras haber sostenido relaciones sexuales con un extraño huésped que se alojaba en casa de sus padres. La historia no menciona si Fliniona se volvió un demonio bebedor de sangre, pero sí que se volvió un cuerpo reanimado que no encontraba descanso eterno, y por ello se levantaba de su tumba por las noches. Sus visitas nocturnas no cesaron, sino hasta que incineraron su cuerpo. De hecho, la cremación era esencial para combatir a los vampiros griegos. Seguro esta historia te recordó al episodio de la semana pasada sobre las vampiresas de Rhode Island. Si te perdiste ese capítulo, te dejo la etiqueta por aquí para que lo hagas. Es a partir del siglo XVII, cuando el cristianismo dominaba en Grecia, que se fundieron las ideas de demonios y el retorno de los muertos, animados por fuerzas malignas. En Creta se llamaban katakanas, y en las islas griegas se conocían como burbucalas o burcolacas. En las costas del Adriático y del Egeo eran denominadas como bricolacas. Así es, este es el protagonista de este episodio, pero era necesario que te diera el contexto y la evolución de los vampiros en los mitos griegos. Se puede decir entonces que los bricolacas son el vampiro definitivo griego, mezcla de los conceptos de tiempos anteriores, es decir, el vampiro como entidad demoníaca y del vampiro como muerto que se levanta de su tumba. Los muertos vivientes eran aquellos que nacieron muertos o murieron sin recibir los sacramentos con la asistencia de un clérigo. Los que fueron concebidos o nacieron en un día santo, lo cual se consideraba blasfemia. Los que comieron carne de algún animal muerto por accidente en vez de haber sido sacrificado correctamente. Los que no recibieron un entierro religioso adecuado. Los que eran de ascendencia turca, lo cual remite a viejas animosidades entre griegos y turcos. Los que murieron luego de haber llevado una vida pecaminosa. Los que murieron excomulgados por la iglesia o que fueron considerados apóstatas. Los que practicaron la hechicería o la brujería. Los que tuvieron contacto sexual con un animal. Se creía que este pecado causaría que el sujeto se convirtiera en vampiro, aunque se le hubiera concedido la absolución. Aquellos sobre cuyo cuerpo hubiera pasado un animal antes del entierro. De hecho, en la antigua Grecia se tomaban medidas para impedir que perros y gatos saltaran sobre el cuerpo expuesto. Los que murieron apestados o de una enfermedad desconocida. Como se pensaba que los vampiros propagaban la enfermedad, era probable que los enfermos hubieran tenido algún contacto con los bricolacas, quienes se habían prostituido o habían copulado con un extranjero. Esto era más que nada una superstición xenofóbica.
los que fueron maldecidos por un sacerdote o un santo, y los que en vida fueron gruñones o desagradables. Se cree que algunos muertos vivientes pierden la facultad de hablar y permanecen así hasta probar la sangre, pero esta no necesariamente debe ser humana. Los orígenes de esta leyenda se encuentran en la Odisea. Para que el espíritu del vidente Tiresias bebiera y le dijera lo que deseaba saber, Odiseo llenó un foso con sangre de oveja. Otros fantasmas bebieron y conversaron con él, pero cuando Odiseo quiso abrazar la sombra de su madre, ésta se desvaneció. La sangre era el alimento de los muertos vivientes. Los vampiros griegos, a diferencia del concepto moderno de los vampiros, no estaban confinados a las horas de la noche. El mediodía estaba tan lleno de peligros sobrenaturales como lo estaba la noche. Los muertos vivientes circulaban a la luz del día y de la luna por igual. Aparentemente no se distinguían de cualquier mortal a simple vista, pero había ciertas señas que los delataban. Tenían la mirada vacía, no proyectaban sombra, no comían y su cabello tenía un ligero matiz rojizo. No pude evitar sonreír cuando leí esto, pues entonces quizá lo que decía Bram Stoker era verdad y los vampiros existen y caminan entre nosotros sin que nos percatemos de ello, a plena luz del día. Un dato que me pareció interesante es que quienes habían sido licántropos se convertirían en bricolacas al morir. Es decir, que morirían como hombres lobo, pero se levantarían de su tumba como un vampiro. Esto es muy similar a la leyenda del Farkaskoldus de Hungría. En general, se acepta que los bricolacas son animados por el diablo o por algún espíritu maligno. Su objetivo es que gente temerosa de Dios se aparte del camino correcto y se incline hacia la maldad y la muerte. En algunas zonas de Grecia, como la isla de Kíos, las personas no responden cuando las llaman por su nombre, sino hasta que lo hacen por segunda vez, en caso de que pueda tratarse de un bricolacas el que lo esté llamando. Se cree que si responde al llamado del bricolacas, la víctima morirá antes de que se cumplan 24 horas. El vampiro puede transformarse en un ser seductor. Sin embargo, la luz del día lo obliga a asumir su forma verdadera por momentos, y esta es tan horrible que puede matar de espanto a quien la vea. Pero si una persona invoca el nombre de Dios o de un ángel, el ente desaparece enseguida. En mediodías ocasionales se puede atisbar a un bricolacas en el campo, sin molestar a nadie, mientras come maíz y frijoles. Algunos hasta entran en las casas cuando no están sus habitantes y se sirven restos de comida para comer. Sin embargo, su mera presencia basta para alarmar a las comunidades que, de inmediato, solicitan que se examinen las tumbas cercanas. A veces, los bricolacas son traviesos. Pueden jalar las sábanas de personas dormidas, consumen comida o vino, se burlan de la gente en su camino a misa, despiertan al sacerdote para reuniones cuando aún no es hora y lanzan piedras a los transeúntes. También quiebran jarras, derraman líquidos o maltratan a las personas y sus pertenencias. Se puede alejar a un bricolacas por medio de exorcismos y oraciones. En algunas partes de Grecia se cree que solo un obispo puede destruir a un bricolacas, pues Satanás controla a los muertos vivientes y los sacerdotes son imponentes contra sus artimañas. Según el texto o relación de Leil de Saint-Denis, escrito en 1657, los habitantes que sean acechados por una de estas entidades deben acudir al obispo para que se abra la tumba sospechosa en un día sábado. Debe ser forzosamente en sábado, pues es el antiguo día sacro hebreo de descanso, cuando se dice que todas las criaturas duermen en sus tumbas. Si el cuerpo enterrado está hinchado, debido a toda la sangre que ha bebido, según la creencia, o rebosa de sangre fresca, se determina que el muerto es en realidad un bricolacas, y el obispo debe realizar un exorcismo. Si el rito funcionaba, el cuerpo se disolvía frente a los presentes, pero si fallaba, el cuerpo debía ser incinerado y sus cenizas dispersadas. Como ves, es sumamente interesante lo que los antiguos griegos decían sobre los vampiros que habitaban sus tierras,
y lo que se sigue diciendo aún en nuestros días. Al ser uno de los mitos del vampirismo más antiguos del mundo, es normal que el mito del vampiro griego haya evolucionado y se haya mezclado con creencias cristianas. Sin embargo, si eliminamos las afirmaciones que fueron claramente dadas por obispos y gobernantes xenofóbicos que solamente buscaban imponer una ideología cerrada y conservadora, los elementos en los vampiros en Grecia no han cambiado mucho desde hace miles de años. Es, además, impresionante cómo es que el mito griego coincide perfectamente con otras mitologías con las que jamás tuvieron contacto, e incluso con las afirmaciones supuestamente reales que Bram Stoker tenía entre sus anotaciones, recabadas de las aterradoras experiencias que vivió. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los vampiros en verdad existen y sean cuerpos que son reanimados de la muerte por alguna fuerza desconocida? ¿Crees que el vampiro griego sea un elemental, como pareciera ser? Déjame abajo tu opinión en la sección de comentarios. Dale like al video si te gustó y compártelo con todos tus amigos amantes del terror. Dale click a la campana de notificaciones y asegúrate de tener seleccionada la opción todas, pues de lo contrario, YouTube no te avisará cada vez que suba video. Sígueme en mi cuenta de Instagram, de Facebook, en mi canal en Twitch y mi perfil en Spotify donde subo cada uno de los episodios del podcast. Todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video junto con mi correo electrónico, si es que tienes alguna experiencia paranormal que compartir con la manada. Esto fue el Grimorio de Rix y el misterio del Bricolacas, el vampiro griego. Nos vemos en la oscuridad.